Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, La grasa no es como la pintan. Mitos, historia y realidades del alimento que tu cuerpo necesita. Espero que les esté gustando. Seguimos leyendo el capítulo número 2. Lo estamos leyendo completo y hoy vamos a leer el tema Azúcar, una explicación alternativa. Espero que les guste. En 1999, cuando el investigador italiano principal en el estudio de los 7 países, Alessandro Menotti, revisó de nuevo la información de los 12.770 sujetos, 25 años después, notó un hecho interesante. La categoría de los alimentos que mejor se relacionaba con la mortandad coronaria eran los dulces. Por dulces se refería a los productos azucarados y a los pasteles, los cuales tenían un coeficiente de correlación con la mortandad coronaria de 0.821. Una correlación perfecta es 1.0. Posiblemente esta cifra habría sido más alta si Menotti hubiera incluido el chocolate, el helado y los refrescos en su categoría de dulces, pero esos quedaron bajo otra categoría, y explicó, habrían sido demasiado problemáticos de registrar. En cambio, los alimentos animales, mantequilla, carne, huevos, margarina, manteca, leche y queso, tenían un coeficiente de correlación de 0.78, y esta cifra probablemente hubiera sido más baja si Menotti hubiera excluido la margarina. La margarina usualmente se hace de grasas vegetales, pero los investigadores de entonces tendían a juntarla con los alimentos animales porque se parecía mucho a la mantequilla. Ansel Keys estaba consciente de la idea de que el azúcar podía ser una explicación dietética alternativa a la suya como causa de la enfermedad cardíaca. Desde finales de la década de 1950 hasta principios de la década de 1970, sostuvo un debate constante en la literatura científica con John Judkin, un profesor de fisiología del Queen Elizabeth College de la Universidad de Londres, quien en ese entonces era el hombre detrás de la hipótesis del azúcar. Keys se oponía mucho a la idea del azúcar. Recuerda Dan Cronhaut en una entrevista, aunque no podía decir por qué. Los filósofos de la ciencia dirían que el trabajo de un científico es ser tan escéptico como sea posible por sus propias ideas, pero Keys evidentemente era todo lo contrario. Estaba tan convencido de que los ácidos grasos eran la cosa en relación con la aterosclerosis que veía todo desde esa perspectiva. Dice Cronhaut, era una persona muy determinada y tenía su propio punto de vista sobre los puntos de vista de otros. Keys podía ser agresivamente desdeñoso. La idea de Judkin de que el azúcar causa enfermedad cardíaca es un cúmulo de tonterías. Concluyó al final de una crítica de 9 páginas en Aterosclerosis. Judkin y sus apoyos comerciales no se detienen ante los hechos, continúan cantando la misma tonadita desacreditada, escribió después. Keys defendía su estudio de los 7 países, especialmente de cualquier idea de que el azúcar pudiera explicar parte de las diferencias de mortandad que observaba. En respuesta a una carta que le envió un investigador sueco, que lo cuestionó al respecto en 1971, Keys hizo algunos análisis de regresión mostrando que el consumo de grasa solo correlacionaba perfectamente con la variación en la enfermedad cardíaca. El azúcar no tenía un impacto adicional, pero no hizo el cálculo reverso, preguntando si el azúcar solo tenía la misma correlación como hizo Menotti después. Keys publicó sus cifras en una carta, no un artículo, que habría podido ser criticado por sus contemporáneos, y no dio las cifras completas, así que otros no podían revisar sus cálculos. El azúcar nunca se disputó propiamente entre nosotros, los investigadores líderes del estudio de los 7 países, me dijo Menotti. No sabíamos cómo tratarla, informamos los hechos y tuvimos cierta dificultad explicando nuestros hallazgos. ¿Fue el azúcar o fue la grasa? Incluso si la dieta pudiera medirse con precisión, un epidemiólogo nunca puede saber si un alimento en particular o algo más puede ser la causa de una enfermedad viéndolo muchos años después. La ciencia de la epidemiología se inventó para estudiar enfermedades infecciosas que aparecen de pronto y pueden rastrearse usualmente a una fuente, como el suministro de agua. Las enfermedades crónicas, en cambio, evolucionan durante un periodo de tiempo mucho más largo, y es casi imposible medir los miles de factores durante el curso de una vida que podrían contribuir a una condición décadas después. El único gran éxito de la epidemiología
al resolver el misterio de una enfermedad crónica fue descubrir que los cigarros causan cáncer de pulmón. En este caso, sin embargo, la diferencia entre las poblaciones fumadoras y no fumadoras era enorme, 30 veces más grandes, mientras que con las grasas saturadas, Case solo estaba observando una diferencia doble. Asimismo, el efecto que Case vio no aumentó a la par del aumento gradual del consumo de grasa saturada, otra señal de advertencia de que la evidencia era débil, pues los epidemiólogos consideran crucial esta clase de relación dosis-respuesta al establecer asociaciones confiables. A pesar de esta clase de problemas que rutinariamente afectan la epidemiología nutricional, muchas veces los responsables han utilizado de todas maneras estos hallazgos como pruebas, simplemente porque a veces es la única información disponible. Las pruebas clínicas que podrían establecer la causa son proyectos mucho más complicados y caros y por ende se realizan con menor frecuencia. Ante la ausencia de información analítica, como hemos visto una y otra vez a lo largo de los últimos 50 años de historia de la nutrición, la evidencia epidemiológica se ha considerado entonces suficiente, aun si no puede, por su propia naturaleza, declarar una causalidad. Repetidamente se ha empleado justo de esta manera. Esta práctica de utilizar la información epidemiológica como base para los lineamientos dietéticos oficiales comenzó con Case mismo, y no es difícil comprender la motivación. Después de que un investigador ha seguido a una población durante 10 a 15 años, no solo puede imaginar el deseo de maximizar el impacto de sus hallazgos en el área de salud pública y sobre estos laureles ganar el aplauso y el financiamiento posterior para una investigación que usualmente le sigue. Case, uno de los epidemiólogos de nutrición originales, estaba comprensiblemente deseoso de ese aplauso. Al enterrar cualquier preocupación sobre su información o sus limitaciones inherentes, Case llevó agresivamente a la meta el punto más significativo de su estudio, que comer grasa saturada llevaba a altos niveles de colesterol y que el colesterol alto lleva a la enfermedad cardíaca. Ahora, con el estudio de los 7 países ostensiblemente apoyando sus declaraciones, Case podía defender su idea incluso con más autoridad. La revista Time citó a un médico de Filadelfia: cada vez que uno cuestiona a este hombre, Case dice: tengo 5,000 casos, ¿cuántos tienes tú? Los científicos de tu tiempo sabían, por supuesto, que una asociación no probada causalidad, pero la sola magnitud de la información recolectada en el estudio de Case, especialmente en un campo donde se había hecho tan poca investigación, le daba un grado inusual de respeto, y él no dudó en cosechar los beneficios de ese estatus especial. No es que nadie cuestionara a Case en el camino. Claro, hubo varios escépticos, incluyendo científicos estimados e influyentes. ¿Recuerdas al médico sueco que comía huevos? Uffe Rapskov. En mis propios viajes a través del mundo de la nutrición en mi investigación para este libro, él fue el primer escéptico que conocí, mientras que en un momento un grupo grande y prominente de científicos se había opuesto a Case y su hipótesis. La gran mayoría de ellos había desaparecido hacia finales de la década de 1980. Rapskov continuó su labor después con la publicación de un libro titulado Mitos del colesterol en el año 2000. En una conferencia en la que ambos asistimos cerca de Copenhague en 2005, resaltó entre la multitud simplemente porque estaba dispuesto a enfrentarse a esta reunión de expertos en nutrición al hacer las preguntas que se consideraban zanjadas desde hacía mucho. Toda la secuencia del colesterol en la dieta al colesterol en la sangre a la enfermedad cardíaca, ¿se ha comprobado realmente?, preguntó. Correcta, aunque retóricamente. Después de una presentación un día, más de 100 científicos menearon la cabeza al mismo tiempo. Siguiente pregunta, dijo un moderador irritado. El incidente ilustró para mí el aspecto más impresionante de la comunidad de investigadores de nutrición, su completa falta de oxígeno para cualquier punto de vista alternativo. Cuando empecé mi investigación, esperaba encontrar una comunidad de científicos en un decoroso debate. En cambio, me encontré investigadores como Rapskov, un cliché del científico de mente independiente, buscando desafiar la sabiduría convencional, como se describía a sí mismo. Sus predecesores desde la década de 1960 en adelante no se habían convencido de la ortodoxia del colesterol, simplemente los habían acallado, desgastado o habían llegado al final de sus carreras. Conforme las ideas de Case se esparcían y se adoptaban en instituciones poderosas,
Quienes lo desafiaban enfrentaban una batalla difícil y algunos dirían que imposible de ganar. Estar en el lado perdedor de un debate tan riesgoso los había hecho sufrir profesionalmente. Muchos de ellos perdieron empleos, fondos para investigación, cátedras y todos los demás beneficios del prestigio, aunque entre estos oponentes de la hipótesis de la dieta y el corazón se encontraba un número de investigadores que estaban en la cima de sus campos, incluyendo notablemente a un editor del Journal of the American Medical Association. No se les invitaba a conferencias y no podían publicar sus trabajos en revistas de prestigio. Encontraron que los experimentos que presentaban resultados diferentes no se debatían ni se discutían, sino que se desechaban o ignoraban por completo. Incluso estar sujetos a difamaciones y al ridículo no eran, sorprendentemente, experiencias inusuales para estos opositores de la hipótesis de la dieta y el corazón. En pocas palabras, se vieron incapaces de seguir contribuyendo a sus campos, lo que por supuesto es la propia esencia de las esperanzas y las ambiciones de todo científico, a un grado increíble. De hecho, la historia de la ciencia no es como podríamos esperar, una de investigadores serios caminando con pasos medidos y juiciosos. En cambio, cae dentro de la teoría de la historia del gran hombre, donde personalidades fuertes dirigen los eventos utilizando su carisma personal, su inteligencia, su sabiduría o su ingenio. En la historia de la nutrición, Ansel Keys fue por mucho el hombre más grande. Espero que les esté gustando la lectura de este muy interesante libro, La grasa no es como la pintan. Como les comenté al principio de la lectura de este libro, casi 200 páginas son de bibliografía. Los espero en el siguiente video. Vamos a iniciar el capítulo número 3 que se llama Se introduce la dieta baja en grasa en Estados Unidos. Muchas gracias por escucharme.